Nunca pensé que el silencio pudiera pesar tanto. Pero allí, de pie en el jardín de mi propia casa, viendo mi ropa esparcida por el césped como si fuera basura, aprendí que el silencio puede aplastarte de una forma mucho más absoluta que cualquier grito. Me llamo Beatriz y tengo 72 años. He vivido lo suficiente como para saber que la vida no siempre es justa, pero nunca imaginé que mi propio hijo, el niño al que crié con todas mis fuerzas, sería quien me enseñara lo cruel que puede llegar a ser la injusticia. 3 semanas antes, yo era feliz, auténtica y estúpidamente feliz. Había ahorrado durante 2 años para irme de vacaciones a la costa, algo que me había prometido a mí misma desde antes de que mi marido muriera, hace ya 20 años. Mi hijo, Daniel, me había animado a ir. «Te lo mereces, mamá», me dijo, abrazándome en el aeropuerto. «No te preocupes por nada. Tú solo disfruta». Y yo le creí. Dios mío, me creí cada una de sus palabras. El mar había sido una maravilla, infinito y compasivo de una manera que las personas rara vez lo son. Caminaba por la playa cada mañana, dejando que el aire salado me llenara los pulmones, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en décadas. Durante 3 semanas me permití ser simplemente Beatriz, no la madre de alguien, ni la cuidadora de alguien, ni la responsabilidad de alguien, solo una mujer que se había ganado un momento de paz. Pero la paz, he aprendido, es algo que el universo te presta, nunca te lo regala. Cuando el taxi paró frente a mi casa aquel martes por la tarde, lo primero que noté que no encajaba fue el color de las cortinas del salón. Ahora eran beige, no las de flores azul pálido que yo misma había colgado justo antes de irme. Se me revolvió el estómago con una sensación que aún no sabía nombrar, algo entre la confusión y el pánico. Entonces vi mis cosas. La mecedora de mi abuela estaba tirada en un ángulo cerca del buzón, con una de sus patas hundida en el parterre que yo había cuidado durante 15 años. Mis abrigos de invierno colgaban de la barandilla del porche como ropa olvidada. Cajas. Mis cajas, llenas de álbumes de fotos, utensilios de cocina y las colchas de patchwork que había cosido durante las largas tardes de invierno, se apilaban sin orden en la entrada para el coche, algunas ya con manchas de humedad por la lluvia de la noche anterior. El taxista, un chico joven con ojos amables, me preguntó si necesitaba ayuda. No pude responder. La voz se me había perdido en algún punto entre ver mis pertenencias tratadas como basura y comprender lo que aquello significaba. Le pagué con manos temblorosas y me quedé allí, en la acera, con mi maleta al lado, contemplando la casa a la que había llamado hogar durante 37 años, la casa para cuya compra había trabajado y ahorrado sin descanso, la casa donde había criado a Daniel después de que su padre muriera, compaginando 2 trabajos para poder pagar la hipoteca y poner un plato en la mesa, la casa donde cada pared guardaba un recuerdo de sacrificio y amor. La puerta principal se abrió y mi corazón dio un vuelco de esperanza desesperada. Daniel lo explicaría. Había habido algún terrible error, un malentendido que cobraría sentido en cuanto él lo aclarara todo. Pero el hombre que apareció en mi porche no era mi hijo. Era mayor, de unos 60 años, con el pelo canoso y un reloj caro que reflejaba la luz del sol de la tarde. Me miró como se mira a un vendedor a domicilio que ha interrumpido la cena, con una ligera molestia, pero sobre todo, con indiferencia. «¿Puedo ayudarla en algo?», preguntó, y esas 5 palabras fueron como una bofetada. Esta era mi casa, mi porche, mi puerta, y este desconocido me preguntaba si podía ayudarme, como si yo fuera la intrusa. «Yo vivo aquí», dije, y mi voz sonó débil e insegura incluso para mis propios oídos. «Este es mi hogar». «¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está mi hijo?». La expresión del hombre cambió ligeramente, revelando lo que podría haber sido incomodidad o quizás simple impaciencia. Antes de que pudiera responder, Daniel apareció detrás de él en el umbral. Mi hijo, el niño al que había acunado para dormirle durante incontables noches de dientes y pesadillas. El joven al que había mandado a la universidad trabajando turnos dobles en la cafetería del hospital. La persona a la que quería más que a mi propia vida. Me miró y no había nada en sus ojos, ni calidez, ni rastro de lo que habíamos sido el uno para el otro durante 43 años.
solo una frialdad que le hacía parecer un extraño con la cara de mi hijo. Daniel, dije, y oí la súplica en mi voz, odiándome por ello pero incapaz de evitarlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están mis cosas fuera? ¿Quién es este hombre? Salió al porche y me di cuenta de que había cambiado. Estaba más delgado, más duro, y llevaba ropa que no reconocí, ropa cara que su mujer, Laura, debía de haberle comprado. Laura, que siempre me había mirado como si yo fuera algo pegado en la suela de sus zapatos de marca. «Ya no vives aquí», dijo Daniel, y su voz era tranquila, ensayada, como si hubiera memorizado esas palabras. «Mi suegro se muda a vivir aquí. Ahora es su casa». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me agarré al asa de la maleta para no caerme, sintiendo cómo el plástico rugoso se me clavaba en la palma de la mano, necesitando ese pequeño dolor para demostrarme que seguía siendo real, que estaba presente en un momento que no podía estar sucediendo. «¿Qué quieres decir?», susurré. «Daniel, esta es mi casa. Yo pagué esta casa. La hipoteca está a mi nombre». «Estaba a tu nombre», me interrumpió, y había algo casi condescendiente en su corrección, como si simplemente estuviera aclarando un pequeño error en lugar de destruir mi existencia por completo. «Hicimos la transferencia de la escritura mientras estabas fuera». «Papá», dijo señalando al extraño a su lado, y esa sola palabra, «papá», me golpeó como un puñetazo. Necesitaba un sitio donde vivir, y Laura pensó que sería mejor para todos que tú buscaras otro lugar, un lugar más manejable para alguien de tu edad. Manejable, como si yo fuera un problema que resolver, una molestia que reubicar. «No podéis simplemente...», empecé, pero se me quebró la voz. «Daniel, te crié en esta casa. Tu padre y yo compramos esta casa antes de que tú nacieras. Cada pago, cada reparación, cada sacrificio. Este es mi hogar. Era tu hogar». Llegó la voz de Laura desde dentro, afilada y clara. Ni siquiera tuvo el valor de dar la cara. Simplemente se quedó en algún lugar de mi salón, el salón donde le había enseñado a Daniel a andar, donde habíamos celebrado todas las Navidades, donde me había sentado sola a llorar tras el funeral de su padre, y habló como si estuviera comentando el tiempo que hacía. «Pero las cosas cambian, Beatriz. Te estás haciendo mayor y esta casa es demasiado para ti sola. Roberto necesita estabilidad después de su divorcio, y nosotros tenemos que pensar en lo que es práctico». Práctico. Me habían robado mi casa y lo llamaban práctico. «Yo no he firmado nada», dije con más fuerza, la rabia empezando a abrirse paso a través de la conmoción. «No se puede transferir una escritura sin la firma del propietario. Yo no he consentido nada de esto». Daniel y el hombre, Roberto, el padre de Laura, intercambiaron una mirada que me heló la sangre en las venas. Era la mirada de quienes comparten un secreto, de quienes han hecho planes que saben que están mal, pero se han convencido a sí mismos de que eran necesarios. «De hecho, sí lo hiciste», dijo Daniel en voz baja, sin atreverse a mirarme a los ojos. «¿Recuerdas ese fajo de papeles que te di a firmar antes de que te fueras? Para la renovación del seguro y la revisión del catastro. La transferencia de la escritura estaba ahí. Simplemente no te diste cuenta». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Aquellos papeles. Los había firmado en la mesa de la cocina mientras hacía la maleta, distraída e ilusionada con mi viaje, confiando plenamente en mi hijo. Me había metido prisa, diciendo que era todo papeleo rutinario, nada importante, solo gestiones de la casa. Me había engañado. Mi propio hijo me había engañado deliberadamente para que le cediera todo lo que poseía. «Eso es un fraude», dije, y la voz me temblaba de rabia y de pena a partes iguales. «Daniel, eso es un fraude. ¿Podrías qué?». Laura salió por fin, colocándose junto a su padre y mi hijo en el porche que había sido mío esa misma mañana. Era guapa, como lo son a menudo las cosas caras, pulcra y fría. ¿Contratar a un abogado que no te puedes permitir? ¿Embarcarte en una batalla legal que duraría años y costaría más de lo que tendrás en tu vida? Sé realista, Beatriz. Tienes 72 años. Deberías estar agradecida de que no llamemos a la policía para que te echen de aquí por allanamiento. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. Esta mujer, a la que había acogido en mi familia,
para la que había cocinado y con la que había celebrado tantas cosas, a la que me había esforzado tanto por querer a pesar de su constante frialdad, me estaba amenazando con detenerme por estar en mi propio jardín. Miré a Daniel, buscando desesperadamente cualquier señal del niño que había criado, del hombre que yo creía que era. ¿Cómo puedes hacerme esto? Después de todo, no lo hagas más difícil de lo necesario, mamá. Finalmente me miró directamente, y entonces lo vi. La vergüenza, enterrada tan profundamente bajo capas de justificaciones y la influencia de Laura que probablemente ni él mismo la reconocía ya. Puedes llevarte tus cosas. Lo hemos empaquetado todo. Hay un trastero. Hemos pagado el primer mes. Y Laura te ha encontrado una habitación en una residencia de mayores que tiene disponibilidad inmediata. La verdad es que está muy bien. Tendrás tu propio espacio, actividades, gente de tu edad. No quiero mi propio espacio en una residencia. Las palabras brotaron de mí, años de dolor, sacrificio y amor, estallando en un grito. Quiero mi casa. Quiero la casa por la que trabajé 60 horas a la semana para conservarla. Quiero la vida que construí. ¿Cómo te atreves a decidir qué es lo mejor para mí? ¿Cómo te atreves? Creo que debería irse ya, dijo Roberto, su voz firme con la autoridad de quien cree que la propiedad, aunque sea robada, le da derecho a dictar quién puede estar y dónde. Antes de que esto se vuelva desagradable para todos. Desagradable. Como si no hubiera cruzado ya un territorio tan alejado de lo desagradable que la palabra resultaba ridícula. Pero, ¿qué podía hacer? Estaban dentro de mi casa, con las cerraduras cambiadas y documentos legales que yo había firmado sin saber lo que eran. Estaba de pie en un jardín cubierto con mis posesiones, con 72 años, el dinero de 3 semanas de vacaciones en el bolso, y ningún lugar a donde ir. Miré a mi hijo una última vez, memorizando su rostro, guardando este momento junto a todos los demás. Sus primeros pasos, su graduación del instituto, el día que trajo a Laura a casa y me pidió mi bendición para su matrimonio. Se la di, creyendo que el amor es algo que se apoya incluso cuando se tienen dudas. Si te gustan las historias como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y nos ayuda muchísimo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Cogeré mis cosas, dije en voz baja, y esta vez la voz no me tembló. Algo había cambiado dentro de mí, algo más duro y frío que el dolor. Y luego me iré. Eso es muy maduro por tu parte, mamá, dijo Daniel, y casi me reí de lo absurdo que era que elogiara mi madurez en ese momento, como si yo fuera una niña a la que se felicita por aceptar un castigo con elegancia. No respondí. Me di la vuelta hacia la caja más cercana y empecé a llevar mi vida, pedazo a pedazo, hasta el bordillo, desde donde llamaría a un taxi para que me llevara. ¿A dónde? No tenía ni idea, pero mientras levantaba aquella primera caja, con la vajilla de porcelana de mi abuela envuelta en el periódico de la mañana en que me enteré de que mi marido había muerto, me hice una promesa en aquel silencio que pesaba más que todo lo que cargaba. Esto no ha hecho más que empezar, ni de lejos. Me habían quitado la casa, pero no me lo habían quitado todo. Todavía no. La habitación de la pensión costaba 43 euros la noche, y olía a décadas de humo de tabaco mezclado con productos de limpieza industrial, que nunca llegaban a enmascarar el aroma subyacente de la desesperación humana. La moqueta tenía manchas con formas en las que intentaba no pensar demasiado, y el cubrecama se sentía áspero y fino bajo mis dedos cuando me senté en el borde del colchón esa primera noche. Solo había conseguido meter en el taxi lo más esencial: 2 maletas de ropa, una caja de fotografías y la vajilla de mi abuela, cuidadosamente envuelta y acunada en mi regazo durante el trayecto. Todo lo demás había tenido que dejarlo apilado en el bordillo, confiando en que el trastero que Daniel había mencionado existiera de verdad, que al menos hubiera hecho esa pequeña cosa con honestidad. La habitación tenía una mesita junto a la ventana, 2 sillas con asientos de vinilo agrietados y un televisor atornillado a la cómoda. Me senté en la creciente oscuridad, sin molestarme en encender las luces, viendo cómo el letrero de neón del restaurante de enfrente parpadeaba en rojo y azul contra la pared. Encendido, apagado.
Encendido, apagado. Un ritmo que coincidía con los pensamientos que daban vueltas sin cesar en mi cabeza. ¿Cómo no lo había visto venir? ¿Qué señales se me habían pasado por alto? Repasé el último año en mi memoria, buscando pistas que había sido demasiado ciega o demasiado confiada para notar. La creciente frialdad de Laura no era nueva. Nunca le había caído especialmente bien. Pero, ¿se había intensificado? Aquellos comentarios sobre que la casa era demasiado para alguien de mi edad, las sugerencias de que debería simplificar mi vida, la forma en que había empezado a tomar decisiones sobre las reuniones familiares sin consultarme primero. Y Daniel, mi dulce niño que una vez lloró cuando se le murió un pez de colores, que me cogió de la mano en el funeral de su padre y prometió que siempre cuidaría de mí. ¿Cuándo había dejado de ser esa persona? ¿Cuándo la voz de Laura se había vuelto más fuerte en su cabeza que los valores que yo había intentado enseñarle? El teléfono vibró en mi bolso. Por un instante tonto y patético, mi corazón dio un vuelco de esperanza. Quizá Daniel había entrado en razón, quizá llamaba para disculparse, para arreglar esta pesadilla. Pero el número no era el de Daniel, era el de la madre de Laura, Patricia. Estuve a punto de no contestar. Patricia siempre había sido educada conmigo de esa manera cuidadosa que la gente usa cuando es cortés en lugar de amable. Habíamos compartido espacio en reuniones familiares, intercambiado cumplidos, pero nunca nada que se acercara a una calidez genuina. ¿Sí? Mi voz sonó hueca incluso para mí. Beatriz, soy Patricia. Me he enterado de lo que ha pasado. Su tono era enérgico, eficiente, la voz de alguien que se ocupa de una tarea desagradable. Te llamo porque creo que deberías saber que esto es lo mejor para todos. Roberto de verdad necesita una situación estable, y esa casa es perfecta para él. Tienes que entender que Laura y Daniel están pensando en su futuro, en la posibilidad de tener hijos, y no pueden estar preocupados por mantener tu propiedad y cuidar de ti a medida que te haces mayor. Cuidar de mí, como si ya fuera una inútil, una carga que necesitaba ser gestionada. Patricia, me han robado la casa. Mantuve la voz firme, negándome a darle la satisfacción de oírme derrumbar. Daniel me engañó para que firmara documentos que no entendía. Eso es un fraude. Oh, no seas tan dramática. Se rió de verdad, como si mi devastación fuera una obra de teatro divertida. Firmaste los papeles, ¿no? Nadie te obligó. Y sinceramente, Beatriz, ¿qué esperabas? No puedes mantener una casa tan grande a tu edad. De esta manera, Roberto consigue un hogar cómodo para su jubilación. Daniel y Laura no tienen que preocuparse de que te caigas por las escaleras o te olvides de apagar el fuego. Y tú te mudas a una buena residencia con gente de tu edad. Todos salimos ganando. Yo no he ganado nada, dije en voz baja. Lo he perdido todo. Has perdido un edificio con demasiadas habitaciones y demasiados recuerdos que te pesaban. Su voz adoptó un tono condescendiente que hizo que se me erizara la piel. A veces necesitamos que otras personas tomen las decisiones difíciles por nosotros. Deberías estar agradecida de que Laura se preocupe tanto por el bienestar de Daniel. Otras nueras pasarían completamente de la madre de su marido. La insinuación quedó flotando en el aire. Debería estar agradecida por esta traición, porque podría haber sido peor. Podrían haberme abandonado por completo, en lugar de simplemente robarme la casa y hacer trizas mi dignidad. Tengo que colgar, logré decir, con un nudo de rabia y dolor en la garganta. Claro, pero... ¿Beatriz? De verdad creo que es mejor que no causes problemas con esto. Las batallas legales son caras y estresantes, sobre todo a tu edad. Piensa en tu salud. Piensa en la carrera de Daniel. Un escándalo no le vendría nada bien. La amenaza era clara bajo la falsa preocupación. Simplemente, acepta este nuevo capítulo con elegancia. Es lo que hace la gente madura. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome sentada en esa habitación de pensión a media luz con sus palabras resonando en mi cabeza. La gente madura acepta la injusticia con elegancia. La gente madura permite que le roben y la traicionen sin quejarse. La gente madura desaparece en silencio cuando se convierte en un estorbo. Durante la semana siguiente, intenté todo lo que se me ocurrió. Fui a la asistencia jurídica gratuita, donde un abogado cansado, con más casos de los que una sola persona puede llevar,
Revisó mi situación y me dijo lo que Patricia ya había insinuado. Sí, probablemente era un fraude, pero demostrarlo requeriría un abogado que no podía permitirme y una batalla legal que podría durar años. Sin dinero para una provisión de fondos, sin pruebas claras de que me habían engañado deliberadamente, mis opciones eran limitadas. La escritura ha sido transferida e inscrita en el registro, me explicó, con voz compasiva pero firme. El nombre de su hijo figura en los documentos como receptor. Usted firmó los papeles de la transferencia, aunque no se diera cuenta de lo que eran. A menos que pueda probar que hubo coacción o demostrar que no estaba en plenas facultades mentales en el momento de la firma, va a ser muy difícil revertirlo. Fui a la casa 2 veces más, desesperada por recuperar más pertenencias del trastero cuya dirección Daniel finalmente me había enviado por mensaje. En ambas ocasiones, Roberto estaba allí, observándome con ojos fríos mientras cargaba cajas en una furgoneta prestada. Nunca me habló, nunca reconoció que estaba viviendo en una casa obtenida mediante engaño. Simplemente existía en mi espacio como si siempre hubiera pertenecido a él. La segunda vez, Laura salió mientras yo sacaba la máquina de coser de mi madre, aquella con la que había aprendido a hacer la ropa de bebé de Daniel, la que había creado colchas, disfraces de carnaval y las cortinas que antes colgaban en cada habitación. «Estás tardando demasiado», dijo, mirando el móvil con el aire distraído de quien se ocupa de una pequeña molestia. «Roberto necesita su intimidad. Si te quedan cosas después de hoy, tendremos que donarlas. No puedes estar viniendo aquí constantemente». «Son mis pertenencias», dije, mis brazos tensos por el peso de la máquina. «Todo lo que hay en ese trastero es mío. Tengo derecho a...» «Tienes derecho a lo que nosotros te permitamos tener», me interrumpió Laura, y sus ojos eran duros como piedras cuando finalmente levantó la vista del móvil. «Renunciaste a esta propiedad. Eso significa que renunciaste a cualquier derecho a controlar lo que sucede aquí. Si sigues viniendo, si sigues poniendo las cosas difíciles, conseguiremos una orden de alejamiento». «¿Es eso lo que quieres? ¿Que te prohíban legalmente acercarte al barrio donde vivías? ¿Qué imagen daría eso a todos los que te conocen?» La amenaza era doble. No solo acciones legales, sino también humillación social. Se aseguraría de que todos en nuestro entorno supieran que me había convertido en un problema tan grande, en una carga tal, que mi propia familia había tenido que recurrir a los tribunales para mantenerme alejada. Metí la máquina de coser en la furgoneta y me fui sin decir una palabra más. Pero su amenaza me siguió como una sombra. La residencia de mayores que Daniel había mencionado resultó ser real. Un edificio lúgubre a las afueras de la ciudad donde las habitaciones eran diminutas y los pasillos olían a verduras demasiado cocidas y al olor medicinal de la gente que espera morir. La directora, una mujer de ojos cansados y sonrisa profesional, me enseñó lo que había disponible. «Tenemos una habitación libre en este momento», dijo, guiándome por un pasillo pintado de un beige institucional. «Es bastante acogedora». Acogedora significaba que apenas había espacio para una cama individual, una cómoda pequeña y una silla. La ventana daba al aparcamiento. El baño era compartido con otros 3 residentes. El coste mensual era de 1.800 euros, más de lo que cubría mi pensión de la Seguridad Social. «No puedo permitirme esto», dije, mirando el espacio angosto que supuestamente debía ser mi futuro. «Hay programas de ayuda», respondió, sacando folletos. «Ayudas de la comunidad autónoma, si cumple los requisitos. Algunos residentes comparten habitación para dividir gastos. Y muchas familias contribuyen para ayudar a sus mayores. Mi familia había contribuido, desde luego. Habían contribuido a que me quedara sin hogar. Me fui sin firmar nada. Volví a la furgoneta prestada y conduje sin rumbo durante horas, viendo cómo mi antiguo barrio se desvanecía en el espejo retrovisor. El barrio donde había acompañado a Daniel al colegio cada mañana, donde conocía a todas las familias y todos me conocían a mí, donde yo pertenecía. Esa noche, de vuelta en la habitación de la pensión que se estaba comiendo mis ahorros de las vacaciones a una velocidad aterradora, recibí un mensaje de Daniel. Solo 4 palabras. «Mamá, por favor, para». ¿Parar qué? ¿Dejar de intentar salvar algo de la vida que habían demolido?
¿Dejar de esperar una mínima decencia de mi propio hijo? ¿Dejar de existir como una molestia para su nueva y mejorada estructura familiar? Escribí y borré una docena de respuestas antes de decidirme finalmente por «Soy tu madre». Su respuesta llegó rápidamente. Y yo intento hacer lo mejor para todos. Laura dice que has llamado a su madre alterada. No puedes seguir acosando a la familia, mamá. No es sano. Acosando. De alguna manera, me había convertido en la villana de esta historia, la anciana inestable que no podía aceptar la realidad, que estaba causando problemas a los jóvenes sensatos que solo intentaban vivir sus vidas. Dejé el teléfono y miré alrededor de la habitación de la pensión que se había convertido en mi mundo. La vajilla de mi abuela estaba sobre la cómoda, todavía envuelta en periódicos. Mi ropa colgaba en el estrecho armario. La fotografía de Daniel en su graduación de la universidad, yo a su lado, ambos sonriendo, su brazo sobre mis hombros. Estaba boca abajo en la mesilla de noche, porque ya no soportaba mirarla. Pensé en las palabras de Patricia, en aceptar esto con elegancia, en ser lo suficientemente madura como para dejar que la injusticia quedara impune, porque luchar era demasiado caro, demasiado estresante, demasiado inconveniente para todos los demás. Pensé en todas las mujeres que había conocido en mi vida, que habían aceptado menos de lo que merecían, porque alzar la voz habría causado problemas. Mi madre, que había soportado las crueldades casuales de mi padre en silencio. Mi amiga María, que había dejado que sus hijos se aprovecharan de su bondad hasta que murió agotada y sin que nadie se lo agradeciera. Las innumerables mujeres de la parroquia que habían pasado sus vidas sirviendo a los demás, solo para ser olvidadas cuando necesitaban ayuda. Y algo cambió dentro de mí, algo duro y resuelto, que se había estado formando desde el momento en que me planté en mi propio jardín, y oí a mi hijo decirme que ya no pertenecía a ese lugar. No iba a aceptar esto con elegancia. No iba a desaparecer en una habitación diminuta en una residencia deprimente y esperar en silencio a morir. No iba a dejar que reescribieran la historia de mi vida para convertirme en la carga que fue razonablemente reubicada, en lugar de la víctima de un robo calculado. Habían cometido un error. Habían asumido que era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado rota para luchar. Pero yo había sobrevivido a la muerte de mi marido y había criado a un hijo sola. Había tenido 2 trabajos y aún así había encontrado energía para ser voluntaria en el colegio de Daniel. Había pagado una hipoteca, mantenido una casa y construido una vida de la nada, solo con determinación y amor. Aún no había terminado, ni de lejos. Solo necesitaba averiguar por dónde empezar. La biblioteca pública se convirtió en mi refugio. Era gratis. Se estaba caliente, y nadie preguntaba por qué una mujer mayor pasaba días enteros sentada ante los ordenadores de la sala de consulta, buscando respuestas que parecían existir en algún lugar fuera de mi alcance. Investigué sobre derecho inmobiliario, transferencias de escrituras, fraude a personas mayores. Leí caso tras caso de familias que hacían exactamente lo que la mía había hecho: manipular papeleo, explotar la confianza, aprovecharse de padres que habían creído que sus hijos los querían más de lo que querían el dinero o la comodidad. Los patrones eran deprimentemente familiares. Hijos adultos que decidían que las casas de sus padres les servirían mejor a ellos que a las personas que realmente las habían pagado. Firmas falsificadas, transferencias forzadas, robos descarados disfrazados de lenguaje legal, que hacían que todo pareciera razonable y correcto. Pero los resultados eran siempre los mismos: costosas batallas legales que las víctimas mayores no podían permitirse, años de procedimientos judiciales que quizá no vivirían para ver resueltos, relaciones familiares destruidas sin esperanza de reparación. El sistema, aprendí, no estaba diseñado para proteger a gente como yo. Estaba diseñado para proteger los derechos de propiedad, y una vez que esos derechos habían sido transferidos, revertirlos requería recursos que yo no tenía. En mi 5.º día de investigación, una bibliotecaria se me acercó. Era más joven que mi Daniel, con ojos amables y una placa con el nombre Sara. «He visto que ha estado mucho por aquí», dijo en voz baja, acercando una silla. «No quiero entrometerme,
Pero si necesita ayuda para encontrar algo específico, estaré encantada de ayudarla. Debería haberme sentido avergonzada, pillada rondando por la biblioteca como alguien sin otro lugar a donde ir, lo cual era esencialmente cierto. Pero en el rostro de Sara solo había amabilidad, ningún juicio, y yo estaba tan hambrienta de una mínima decencia humana que me encontré contándoselo todo. Escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más preocupada a medida que mi historia se desarrollaba. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo momento. Mi abuela pasó por algo parecido, dijo finalmente. No exactamente lo mismo, pero bastante similar. Mi tío la convenció para que pusiera su nombre en sus cuentas bancarias, por si pasaba algo, y luego las vació y se mudó a Andalucía. Murió 6 meses después, todavía intentando que un abogado llevara su caso. Lo siento, dije, y lo sentía de verdad. Yo también. Sara apretó la mandíbula con una ira antigua. La cuestión es que la gente como tu hijo y mi tío cuentan con que seamos demasiado educados, demasiado cansados, demasiado asustados para hacer ruido. Cuentan con que aceptemos lo que han hecho porque luchar es más difícil que simplemente sobrevivir. No sé cómo luchar contra esto, admití. Todas las puertas que intento abrir parecen no llevar a ninguna parte. Sara se inclinó hacia adelante, bajando la voz a poco más que un susurro. ¿Has probado en el juzgado? ¿En el registro de la propiedad? A veces, cuando no puedes pagar abogados, tienes que convertirte en tu propia detective. Mira los documentos tú misma. Mira exactamente qué se presentó, cuándo se presentó, quién firmó como testigo. A veces la gente se vuelve descuidada cuando cree que nadie está prestando atención. No era mucho, pero era una dirección más clara de la que había tenido hasta entonces. A la mañana siguiente, cogí el autobús hasta el Palacio de Justicia, un imponente edificio de granito que me hizo sentir pequeña e insignificante mientras subía sus anchos escalones. Dentro, después de que 3 personas diferentes me indicaran 3 pasillos distintos, finalmente encontré el registro. La funcionaria detrás del mostrador me miró con la paciencia cansada de quien trata habitualmente con personas mayores confundidas. Necesito ver la escritura de transferencia de mi propiedad, dije, dándole la dirección. Tecleó algo en su ordenador, hizo clic en varias pantallas y luego desapareció en una sala trasera. 10 minutos después, regresó con una carpeta que contenía copias de los documentos que representaban la destrucción de mi vida. Hay que pagar por las copias, dijo. 2 euros por página. Conté 14 euros de mi menguante efectivo, mis manos temblando ligeramente mientras aceptaba los papeles calientes recién salidos de la fotocopiadora. Encontré un banco fuera del edificio y lo leí todo con la atención que debería haber prestado a aquellos papeles cuando Daniel me pidió que los firmara. La transferencia de la escritura estaba allí, mi firma al final, idéntica a mi letra porque era mi letra. La fecha era de 2 días antes de irme de vacaciones. Pero había algo extraño en las firmas de los testigos. 2 nombres que no reconocía, Margarita Campos y Jaime García, con direcciones en una parte de la ciudad en la que nunca había estado. Según el documento, estas personas me habían visto firmar los papeles y habían verificado mi identidad. Yo había firmado esos papeles en la mesa de mi cocina, solo con Daniel presente, sin testigos, sin notario. Me había metido prisa, diciendo que todo era rutinario, que no había de qué preocuparse. Pero legalmente, la transferencia de la escritura de una propiedad requería testigos o la intervención de un notario. Alguien había añadido esos nombres después. El corazón empezó a latirme más deprisa. Esto era algo. Esta podría ser la grieta que necesitaba en su crimen perfecto. Volví a entrar y esperé de nuevo en la cola del registro. Cuando llegué al mostrador, pregunté si había alguna forma de verificar a los testigos de una escritura. La funcionaria, la misma que me había ayudado antes, miró el documento que le mostré. Esos nombres deberían corresponder a personas reales que puedan confirmar que estuvieron presentes en la firma. Si hay dudas sobre la validez de los testigos, tendría que presentar una impugnación, pero eso normalmente requiere representación legal. ¿Y si los testigos no existen? Insistí. ¿Y si alguien simplemente se inventó los nombres? Su expresión cambió, volviéndose más concentrada. Eso sería fraude.
Pero demostrarlo, dejó la frase en el aire, claramente sin querer involucrarse en el drama familiar que suponía que se estaba desarrollando. Le di las gracias y me fui, con la mente a toda velocidad. ¿Cómo podía demostrar que esos testigos eran falsos sin dinero para un abogado o un investigador? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Esa tarde, al volver a la pensión, me encontré a una mujer esperando junto a mi puerta. Tendría unos 60 años, bien vestida de forma sencilla pero elegante, con el pelo canoso cortado en un estilo práctico. Se levantó al verme acercarme. «¿Beatriz Morrison?», preguntó. Mi primer instinto fue el miedo. ¿Había enviado Daniel a alguien para amenazarme? ¿Para entregarme una orden de alejamiento? Pero el rostro de la mujer no mostraba hostilidad, solo una extraña mezcla de preocupación y determinación. «Sí», dije con cautela. «Me llamo Dolores García. Creo que alguien falsificó el nombre de mi marido en los documentos de transferencia de su propiedad». El mundo se tambaleó ligeramente. «¿Jaime García?», ella asintió. «Vi su nombre en los registros públicos mientras investigaba otra cosa. Mi marido murió hace 3 años, pero al parecer su firma apareció en la escritura de transferencia de su propiedad con fecha del mes pasado. Soy notaria jubilada, señora Morrison, y reconozco una falsificación cuando la veo». La invité a entrar en mi destartalada habitación de pensión, de repente muy consciente de lo bajo que había caído, de propietaria a esto. Pero a Dolores no pareció importarle. Se sentó en una de las sillas de vinilo y abrió su bolso, sacando sus propias copias de los documentos. «No es la primera vez que veo que se usa el nombre de Jaime de forma fraudulenta», explicó. «Después de su muerte, alguien accedió a registros públicos con su información y usó su identidad para varios documentos. He estado intentando rastrear todos los casos, y el suyo apareció en mi búsqueda». «¿Por qué alguien usaría el nombre de su marido?», pregunté, tratando de entender. «Porque los muertos son testigos muy convenientes», dijo Dolores con gravedad. «No se les puede llamar a declarar. La mayoría de la gente nunca piensa en verificar que los testigos en documentos legales están realmente vivos y presentes. El sistema asume la buena fe». «Entonces, Daniel, mi hijo, usó el nombre de una persona fallecida como testigo para que la transferencia pareciera legal?» «Eso parece. ¿Y apostaría dinero a que esta Margarita Campos también está muerta o es un personaje de ficción?» Los ojos de Dolores se encontraron con los míos con una intensidad que me hizo enderezar la espalda. «Señora Morrison, llevo 3 años rastreando los fraudes cometidos en nombre de mi marido y me he vuelto muy buena en ello. Si quiere luchar, puedo ayudarla. Ya no puedo ejercer, pero sé cómo investigar, cómo construir un caso, cómo encontrar las grietas en el papeleo que parece legítimo a primera vista». «¿Por qué iba a ayudarme?». La pregunta salió con más desconfianza de la que pretendía, pero había aprendido por las malas que la amabilidad a menudo tenía un coste oculto. Dolores sonrió, y fue una sonrisa triste y comprensiva. «Porque hace 20 años, cuando mi madre se estaba muriendo de cáncer, su nombre estaba en la lista de voluntarios del Hospital de la Misericordia. Usted se sentaba con ella 3 horas cada martes por la tarde, cuando yo no podía salir a tiempo del trabajo. Le leía, le cogía la mano, se aseguraba de que no estuviera sola. Probablemente ni se acuerde, fue voluntaria con tantos pacientes, pero yo sí me acuerdo. Usted estuvo allí cuando ella necesitaba a alguien, y nunca pidió nada a cambio». El recuerdo volvió lentamente, como la luz del sol a través de las nubes. Había sido voluntaria en la Misericordia durante años, acompañando a pacientes terminales que no tenían familia o cuya familia no podía estar allí. Había habido una mujer, Carmen se llamaba, a la que le encantaba la poesía y lloraba cuando le leía a Machado y a Lorca. Hablaba de su hija, que trabajaba demasiado, que se sentía culpable por no estar allí lo suficiente. «Carmen», susurré. Su madre era Carmen. Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas. «Hablaba de usted todo el tiempo. Decía que era la prueba de que los ángeles existían. Cuando murió, intenté encontrarla para darle las gracias como es debido, pero para entonces ya había dejado el voluntariado. Mi marido se puso enfermo», expliqué en voz baja. «Tuve que dejarlo para cuidarle. Sé lo que es eso.
Dolores se secó los ojos bruscamente, volviendo a su tono profesional. La cuestión es que usted estuvo allí cuando mi madre la necesitó. Ahora yo voy a estar aquí cuando usted me necesite. Y a diferencia de su hijo, yo sí sé cómo documentar correctamente una transferencia de propiedad. Durante la semana siguiente, Dolores, o Lola como me pidió que la llamara, se convirtió en mi improbable aliada, mi investigadora, mi esperanza. Me enseñó cosas que nunca había sabido sobre registros públicos, sobre cómo rastrear el historial de los documentos, sobre los pequeños detalles que separaban las transacciones legítimas de las fraudulentas. Descubrimos que Margarita Campos había muerto hacía 7 años en una residencia en otra comunidad autónoma. Su firma en mi escritura era notablemente similar a la firma en su propio certificado de defunción. Alguien la había calcado, probablemente de una copia digital. Encontramos que el notario que supuestamente había certificado el documento se había jubilado 5 años antes y vivía en Canarias. Cuando Lola lo llamó, no recordaba haber intervenido en ninguna gestión para Daniel Morrison, ni tenía constancia de haber viajado a nuestra ciudad en las fechas correspondientes. Cada prueba que descubríamos hacía más evidente el fraude, pero también dejaba clara otra cosa. No había sido un engaño casual. Daniel, o Laura, o ambos, lo habían planeado cuidadosamente, investigando a personas fallecidas, falsificando firmas, creando un falso rastro de papel que resistiría una inspección superficial. Mi hijo, el niño al que había criado para que dijera la verdad incluso cuando fuera difícil, se había convertido en alguien que elaboraba meticulosamente mentiras para robar a su propia madre. La pregunta es, dijo Lola una tarde, mientras estábamos sentadas en la biblioteca rodeadas de documentos impresos, ¿qué quieres hacer con esta información? Podríamos ir a la policía, presentar una denuncia por estafa. Podríamos intentar encontrar a un abogado dispuesto a llevar el caso ahora que tenemos pruebas reales. O... hizo una pausa, mirándome fijamente. O podríamos enfrentarnos a ellos directamente con lo que sabemos y ver si la amenaza de acciones penales es suficiente para que te devuelvan lo que te robaron. La idea de volver a ver a Daniel me revolvía el estómago, pero la idea de verle afrontar las consecuencias de lo que había hecho me producía una oscura satisfacción de la que no estaba del todo orgullosa. Quiero probar primero la vía legal, dije finalmente. Si me enfrento a él y sabe lo que hemos descubierto, podría destruir pruebas o crear nuevos documentos para cubrir sus huellas. Si vamos por los cauces legales, no sabrá lo que se le viene encima hasta que sea demasiado tarde. Lola asintió con aprobación. Eso es inteligente. ¿Y Beatriz? Creo que tu hijo subestimó gravemente de lo que eres capaz. Pensó que simplemente lo aceptarías porque eres mayor y estás sola. Pensó que te sentirías demasiado intimidada por el sistema judicial como para defenderte. Pensó que yo era una inútil. Dije en voz baja. Pensó que ya estaba prácticamente muerta. Pues vamos a demostrarle, dijo Lola, su voz fiera con justa indignación, lo viva que estás en realidad. Encontrar un abogado dispuesto a llevar mi caso, incluso con las pruebas que Lola y yo habíamos reunido, resultó más difícil de lo que había previsto. Los 3 primeros abogados con los que contacté escucharon educadamente mi historia, examinaron los documentos que habíamos recopilado, y luego me explicaron con distintos grados de compasión por qué no podían ayudarme. Es un caso sólido, dijo uno, pero el derecho de familia combinado con el fraude inmobiliario es complicado. La provisión de fondos sería considerable, y no hay garantía de recuperar nada incluso si ganamos. Traducción. Yo era una anciana sin recursos demandando a su propio hijo, y ganara o perdiera, no podría pagarles lo que merecían por su tiempo. La cuarta abogada, una mujer llamada Rebeca Torres que trabajaba en un pequeño despacho encima de una tintorería, se indignó de verdad en mi nombre. Leyó todo lo que le llevamos, apretando la mandíbula con cada página, y cuando terminó, dejó los papeles con cuidado, como si temiera romperlos. Esto es despreciable, dijo rotundamente. Su hijo cometió fraude, falsificación y abuso a una persona mayor. Esto no es complicado. Esto es delictivo. ¿Pero puede ayudarme?, pregunté, sin atreverme a tener esperanza. Rebeca se quedó en silencio un largo momento,
estudiándome con unos ojos oscuros que parecían ver más allá de la anciana cansada sentada frente a ella. «Puedo ayudarla», dijo finalmente, «pero tiene que entender a lo que se compromete. Esto se va a poner feo. Es probable que su hijo alegue que usted es mentalmente incompetente, que está confundida o que está siendo manipulada. Intentará hacerla parecer a usted el problema. Los miembros de la familia tomarán partido. Algunas personas que creía que eran sus amigos se distanciarán porque las batallas legales incomodan a todo el mundo. Lo entiendo», dije, aunque no estaba segura de hacerlo realmente. «Y hay otra cosa», continuó Rebecca, inclinándose hacia adelante. «Incluso si ganamos, incluso si probamos el fraude y recupera su casa, puede que pierda a su hijo para siempre. Algunas relaciones no sobreviven a este tipo de conflictos. Tiene que decidir qué es más importante para usted, la justicia o la paz familiar». Pensé en Daniel, de pie en mi porche, mirándome con aquellos ojos vacíos, diciéndome que yo ya no vivía allí. Pensé en las amenazas de Laura, en la llamada condescendiente de Patricia, en las semanas que había pasado en una pensión preguntándome si moriría allí, olvidada y sola. «Él ya eligió», dije en voz baja. «Eligió la casa antes que a mí. Yo solo estoy eligiendo luchar por lo que es mío por derecho». Rebecca asintió lentamente. «Entonces empecemos. Mi provisión de fondos suele ser de 5.000 euros, pero voy a hacer algo que normalmente no hago. Voy a llevar su caso a quota litis, con un plan de pagos para las tasas judiciales básicas. Si ganamos, cobraré del acuerdo o de la recuperación de la propiedad. Si perdemos, usted paga lo que pueda, cuando pueda». «¿Por qué hace eso?», susurré con lágrimas quemándome los ojos. «Porque me hice abogada para ayudar a la gente que de verdad necesita ayuda», dijo simplemente. «Y porque lo que le ha pasado me indigna. El sistema debería proteger a las personas vulnerables, no facilitar que se aprovechen de ellas». En una semana, Rebecca presentó una demanda civil contra Daniel Morrison y Roberto Patterson, alegando fraude, falsificación, influencia indebida y abuso financiero a una persona mayor. También solicitó una anotación preventiva de demanda en el registro de la propiedad, lo que significaba que no podrían vender ni refinanciar la casa hasta que el caso se resolviera. Los documentos le fueron entregados a Daniel en su oficina, un detalle en el que Rebecca había insistido. «Que lo vean sus compañeros», había dicho con gravedad. «Que le explique a su jefe por qué le están demandando por estafar a su madre anciana». No estuve allí cuando recibió los papeles, pero imaginé su cara. Primero sorpresa, luego ira, y después el cálculo aterrado de alguien que se da cuenta de que su plan cuidadosamente construido se está desmoronando. Su respuesta no llegó a través de abogados, sino con una llamada telefónica esa misma noche. Para entonces, me había mudado a una habitación de alquiler semanal más barata, un diminuto estudio que Lola me había ayudado a encontrar. Cuando sonó mi teléfono y vi el nombre de Daniel, me tembló la mano al contestar. «¿Pero qué coño estás haciendo?». Su voz estaba tensa de rabia, todo pretexto de civismo abandonado. «¿Me estás demandando? ¿A tu propio hijo? ¿Tienes idea de la imagen que da esto? ¿De cómo está afectando a mi reputación? ¿Tienes tú idea de lo que me hiciste a mí?», respondí, sorprendida de la fuerza en mi propia voz. «Me robaste la casa, Daniel. Falsificaste documentos y cometiste un fraude». «Yo no falsifiqué nada», gritó. «Esos papeles eran legítimos. Tú los firmaste. Que no leyeras lo que firmabas no lo convierte en un fraude. Los testigos eran personas fallecidas», dije fríamente. «Margarita Campos murió hace 7 años. Jaime García lleva 3 años muerto. Falsificaste sus firmas. Y ahora puedo demostrarlo». El silencio al otro lado duró tanto que pensé que había colgado. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz había cambiado. Era más baja, más peligrosa. «Mamá, tienes que retirar esta demanda. Estás haciendo el ridículo. Todo el mundo va a pensar que estás senil, que te están manipulando extraños que quieren tu dinero». «¿Qué dinero, Daniel? Me quitaste todo lo que tenía. Te dimos opciones», insistió. «La residencia, el trastero. Intentamos ayudarte a hacer la transición a una situación más apropiada. Si lo hubieras aceptado con elegancia en lugar de crear problemas, todo esto estaría bien».
Querías que aceptara que me robaran con elegancia, dije. Querías que desapareciera en silencio para no tener que sentirte culpable por lo que hiciste. No me siento culpable porque no hice nada malo. Su voz se elevó de nuevo. Esa casa era demasiado para ti. Laura y yo planeábamos venderla con el tiempo y repartir el dinero contigo. Te estábamos ayudando, y eres demasiado cabezota para verlo. La mentira era tan descarada que me dejó sin aliento. ¿Esperas que me crea que ibas a darme dinero por vender mi propia casa? ¿La casa que me robaste? Daniel, escúchate. Te has convertido en alguien a quien ni siquiera reconozco. Me he convertido en alguien con éxito, espetó. Alguien que toma buenas decisiones y no deja que la nostalgia se interponga en las decisiones prácticas. Vives en el pasado, mamá. Esa casa es solo un edificio. ¿Por qué no puedes olvidarlo? No es solo un edificio. Las palabras explotaron dentro de mí. Es donde te crié después de que tu padre muriera. Es donde me maté a trabajar para darte todas las oportunidades. Es donde cada pared guarda recuerdos de los sacrificios que hice para que tú pudieras tener una vida mejor que la mía. ¿Y tú lo despachas como si fuera solo un edificio? Esos son tus recuerdos, no los míos, dijo Daniel, su voz volviéndose fría de nuevo. Siento que le tengas apego al lugar, pero eso no cambia el hecho de que lo cediste legalmente. Si continúas con esta demanda, solicitaré tu incapacitación judicial. Presentaré pruebas de que no eres capaz de gestionar tus propios asuntos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quedar bajo tutela? La amenaza me golpeó como un mazazo. Había leído sobre la incapacitación judicial, cómo despojaba a las personas mayores de toda autonomía, poniendo sus finanzas y decisiones bajo el control de otra persona, lo difícil que era escapar de ella una vez establecida. ¿Me harías eso a mí?, susurré. ¿A tu propia madre? Haría lo que fuera necesario para proteger a mi familia, dijo. Laura está embarazada, mamá. Vamos a tener un bebé. Necesito centrarme en mi verdadera familia, no en una anciana que está decidida a amargarme la vida por despecho. Embarazada. Laura estaba embarazada. Iba a ser abuela, y mi hijo me lo estaba diciendo mientras me amenazaba con declararme incapacitada. Enhorabuena, logré decir, la palabra amarga en mi lengua. Espero que tu hijo nunca sepa lo que le hiciste a tu propia madre. Mi hijo sabrá que hice lo mejor para él, dijo Daniel, que tomé decisiones difíciles para asegurar su futuro. Retira la demanda, mamá. Acepta la situación y déjanos ayudarte a encontrar una vivienda adecuada. Es la única forma de que esto acabe bien para ti. No, dije, y mi voz era firme ahora, clara y segura. La forma en que esto acaba bien para mí es cuando recupere mi casa y tú afrontes las consecuencias de lo que has hecho. Nos veremos en el juzgado, Daniel. Colgué antes de que pudiera responder, con todo el cuerpo temblando de adrenalina, pena y una rabia tan pura que resultaba casi purificadora. Lola pasó a verme una hora más tarde. Le había enviado un mensaje después de la llamada. Necesitaba a alguien que lo entendiera. Trajo una infusión y me dejó llorar hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que tuve los ojos hinchados y la garganta en carne viva. Me ha amenazado con incapacitarme, dije finalmente, con la voz ronca. Eso es más difícil de lo que él cree, me aseguró Lola, especialmente ahora que has presentado una demanda con una abogada que claramente cree que eres competente. Es una amenaza vacía para asustarte y que te eches atrás. Me ha dicho que Laura está embarazada. Me miré las manos, la alianza de boda que todavía llevaba por costumbre. Voy a ser abuela, y no creo que vaya a conocer nunca a mi nieto. Lola se acercó y me cogió la mano. Quizá no. Esto podría costarte la relación con tu son para siempre. Tienes que aceptar esa posibilidad. Lo sé, y lo sabía. El Daniel que había criado, el niño al que había querido, ya no existía. Había sido reemplazado por un hombre que me veía como un obstáculo para su prosperidad. Luchar por mi casa no cambiaría eso. Solo haría oficial la pérdida, pero también sabía que no podría vivir conmigo misma si no luchaba. Algunas cosas importaban más que la paz familiar. La dignidad importaba, la justicia importaba. Enseñar al mundo que las mujeres mayores no pueden ser descartadas sin consecuencias importaba. Las siguientes semanas pasaron en una vorágine de declaraciones y revisión de documentos. Rebeca era brillante, metódica en la construcción del caso.
Contrató a un perito calígrafo que confirmó que las firmas de los testigos eran falsificaciones. Obtuvo los certificados de defunción de los dos supuestos testigos. Documentó cada comunicación, cada amenaza, cada intento que Daniel y Laura hicieron para presionarme a retirar la demanda. Y hubo muchos intentos. El padre de Laura, Roberto, contrató a su propio abogado, quien presentó un escrito alegando que él había comprado la casa de buena fe y no debía ser considerado responsable de un fraude que no había cometido. Laura me envió correos electrónicos que alternaban entre rogarme que pensara en mi nieto nonato y acusarme de ser una vieja rencorosa que intentaba destruir a su familia por celos. Patricia llamó 2 veces más, cada vez más hostil, diciéndome que era una egoísta y una cruel por no tener en cuenta la carrera de Daniel y el futuro del bebé. Estás anteponiendo tu orgullo a tu familia, siseó durante la segunda llamada. ¿Qué clase de abuela hace eso? La clase de abuela a la que su propio hijo le ha robado todo lo que tenía, respondí y le colgué. Pero lo peor llegó 3 semanas antes de la fecha del juicio, cuando alguien, nunca descubrí quién, aunque tenía mis sospechas, envió una carta al juez que presidía el caso. Afirmaba que yo tenía demencia, que había estado olvidando cosas y actuando de forma confusa en los meses previos a la firma de la cesión de la casa, que mi familia había estado intentando protegerme de mí misma cuando empecé a tomar decisiones irracionales. Rebeca estaba furiosa. Esto es manipulación de testigos, dijo. O casi. Están intentando influir en el juez antes incluso de llegar a juicio. El juez ordenó una evaluación de competencia, lo que significó que tuve que pasar 4 horas con un psicólogo respondiendo preguntas diseñadas para evaluar mi estado mental. Fue humillante que me pidieran que recordara listas de palabras, que dibujara relojes y que respondiera a preguntas sobre qué día era, todo para demostrar que era capaz de pensar por mí misma. Pero pasé todas las pruebas con facilidad. El informe del psicólogo afirmaba claramente que no mostraba signos de deterioro cognitivo, que mi memoria y mi razonamiento estaban intactos, y que era plenamente capaz de comprender los procedimientos legales y de tomar mis propias decisiones. Esto en realidad nos ayuda, explicó Rebeca cuando llegó el informe. Demuestra que están dispuestos a mentir sobre tu estado mental para evitar su responsabilidad. Demuestra mala fe. Aún así, el daño estaba hecho. Ahora, cuando iba al supermercado o me sentaba en la iglesia, sentía las miradas de la gente, oía los susurros. ¿Es ella la mujer que ha demandado a su propio hijo? ¿Es verdad que tiene demencia? He oído que solo está amargada porque su nuera es más guapa y más joven. A lo mejor es verdad que ya no puede cuidarse sola. La soledad se volvió casi insoportable. Los pocos amigos que había mantenido del barrio dejaron de llamar. Gente que conocía desde hacía décadas cruzaba la calle para no hablar conmigo. Me había vuelto radiactiva. La anciana que había roto la regla de oro de la lealtad familiar al sacar los trapos sucios a la luz pública. Solo Lola se mantuvo constante, visitándome a diario, trayéndome comida cuando estaba demasiado angustiada para comer, sentándose conmigo durante las largas tardes en las que las paredes de mi diminuto apartamento parecían encogerse con el peso de todo lo que había perdido. ¿Merece la pena? Le pregunté una noche, unas 2 semanas antes del juicio. Todo esto, la lucha, el aislamiento, la forma en que todo el mundo me mira ahora. ¿Recuperar la casa merece la pena si pierdo todo lo demás? Lola se lo pensó un buen rato antes de responder. No puedo decirte si merece la pena. Solo tú puedes decidirlo. Pero sí puedo decirte una cosa. Si dejas de luchar ahora, te pasarás el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras llegado hasta el final. Y la gente que te hizo esto no afrontará ninguna consecuencia. Aprenderán que robar a las personas vulnerables funciona, siempre y cuando estés dispuesto a ser lo suficientemente cruel como para llevarlo a cabo. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero saber algo intelectualmente y sentirlo en los huesos son cosas diferentes. Y mis huesos estaban muy cansados. Cada día era como empujar una roca cuesta arriba, sabiendo que incluso si llegaba a la cima, la victoria sería hueca porque ya había perdido lo que más importaba: mi hijo, mi lugar en una familia, mi creencia de que el amor era más fuerte que la codicia.
pero seguí empujando de todos modos, porque a veces lo único que separa a los supervivientes de las víctimas es la terca negativa a dejar de luchar, incluso cuando cada parte racional de tu cerebro te dice que no hay esperanza. Y yo todavía no estaba lista para ser una víctima, no mientras me quedara aliento en los pulmones, pruebas a mi favor y una abogada que creía en mí. La fecha del juicio se fijó para el 15 de octubre. Faltaban 3 semanas, 21 días hasta que me enfrentara a mi hijo delante de una jueza y toda la horrible verdad saliera a la luz para que todo el mundo la viera. 21 días para preguntarme si la justicia prevalecería de verdad o si el sistema me fallaría como todo lo demás. 21 días de esperar ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que viniera después. La noche antes del juicio, no pude dormir. Yacía en la estrecha cama de mi pequeño estudio, escuchando los sonidos de la ciudad tras mi ventana, el paso de los coches, sirenas lejanas, el televisor de un vecino demasiado alto a través de las finas paredes. Pensé en todas las noches que había pasado en mi verdadero hogar, en la casa que para mañana por la tarde podría ser mía de nuevo, o podría perderse para siempre. Pensé en Daniel de bebé, en cómo solo se dormía si lo tenía en brazos, en cómo había recorrido el salón en círculos durante horas cantándole nanas hasta quedarme afónica. Pensé en su primer día de colegio, en cómo lloró y se aferró a mi mano hasta que su profesora lo apartó con delicadeza, y en cómo lloré yo después en el coche, porque sabía que ese era el principio de que dejara de necesitarme. Pensé en el funeral de su padre, en cómo Daniel, con solo 23 años, intentaba ser fuerte por mí, diciéndome que todo iría bien, incluso cuando su propio dolor amenazaba con hundirlo. Me sentí orgullosa de él entonces, orgullosa del hombre en el que se estaba convirtiendo, de la fortaleza que estaba demostrando. ¿Cuándo había desaparecido ese hombre? ¿O es que nunca había existido fuera de mi propia e ilusionada imaginación? Lola vino a recogerme a las 7 de la mañana. Había insistido en llevarme al juzgado, en sentarse conmigo pasara lo que pasara. Incluso me había traído un traje adecuado para ponerme, azul marino, discreto, el tipo de conjunto que decía adulta competente, en lugar de anciana confundida. «Estás muy fuerte», dijo cuando salí del baño vestida y lista. «Pareces alguien que sabe exactamente lo que hace». No me sentía fuerte, me sentía aterrorizada, mareada, y como si fuera a vomitar la tostada que me había obligado a comer. Pero asentí y la seguí hasta el coche, agarrando la carpeta con los documentos que había revisado tantas veces que probablemente podría recitarlos en sueños. El Palacio de Justicia ya estaba lleno cuando llegamos. Abogados con trajes caros caminando con determinación por los pasillos, familias agrupadas en los bancos frente a las salas de vistas, el ruido de fondo de la justicia administrándose en docenas de salas simultáneamente. Rebeca nos esperaba en la puerta de la sala, con un aspecto profesional y fiero con un traje gris y el pelo oscuro recogido en un moño severo. «¿Cómo se encuentra?», preguntó, aunque mi cara probablemente respondía a la pregunta. «Aterrorizada», admití. «Bien», dijo, sorprendiéndome. «Eso significa que entiende lo que está en juego. El exceso de confianza pierde juicios. El miedo sano te mantiene alerta». Miró su reloj. «Aún no han llegado». El abogado de Daniel solicitó reunirse en el pasillo antes de entrar. Probablemente quiera hacer una última oferta de acuerdo. «No voy a llegar a ningún acuerdo», dije de inmediato. «Lo sé, pero deberíamos escuchar lo que tienen que decir. Podría darnos una idea de su estrategia». 10 minutos más tarde, llegó Daniel con Laura y su abogado. Un hombre de unos 50 años con el pelo canoso y el tipo de reloj caro que anunciaba su éxito. El embarazo de Laura ya era visible, quizá de unos 5 meses. Su mano descansaba protectora sobre el pequeño bulto de su vientre, en un gesto que reconocí de mi propio embarazo años atrás. No me miró a los ojos. Daniel tenía un aspecto terrible. Tenía la cara demacrada, ojeras oscuras y el traje parecía arrugado, como si hubiera dormido con él. Por un breve instante, sentí el instinto maternal de preguntarle si estaba bien, si estaba comiendo en condiciones, si necesitaba algo. Entonces recordé por qué estábamos allí, y el impulso murió. Su abogado se acercó a Rebeca, y los 4,
Yo, Lola, Rebeca, y este hombre cuyo nombre ya había olvidado, entramos en una pequeña sala de reuniones mientras los demás esperaban fuera. Mi cliente quiere proponer un acuerdo, empezó el abogado sin preámbulos. La señora Morrison puede recuperar la casa. Mi cliente le transferirá la escritura de nuevo a su nombre, sin oposición. A cambio, ella retira todas las acusaciones de fraude y firma un acuerdo de confidencialidad que le impide hablar de este asunto públicamente. Miré a Rebeca, esperando su consejo. Ella estudiaba al abogado con los ojos entrecerrados. ¿Y qué hay de la indemnización por los meses que la señora Morrison estuvo desplazada? ¿El daño moral? ¿El dinero que gastó en alojamiento temporal? ¿El daño a su reputación por las afirmaciones de su cliente de que era mentalmente incompetente? El abogado se movió ligeramente. Mi cliente está dispuesto a pagar 6 meses de los gastos de alojamiento de la señora Morrison. Es más que generoso, teniendo en cuenta que ella firmó los documentos de transferencia voluntariamente. «Firmó los documentos mediante engaño», replicó Rebeca. «Documentos con firmas de testigos falsificadas. Su cliente cometió estafa y abuso a una persona mayor. 6 meses de alquiler no empiezan a compensar el daño causado. Si vamos a juicio, la jueza podría dictaminar que la señora Morrison era competente cuando firmó y que entendía lo que estaba haciendo», dijo el abogado. «Podría perderlo todo y enfrentarse a miles de euros en costas. En cambio, si acepta esta oferta, recupera su casa hoy mismo. Puede mudarse mañana, dejar atrás toda esta situación desagradable. Era tentador, Dios mío, era tentador. Recuperar la casa, que la pesadilla terminara, poder dormir en mi propia cama de nuevo y despertarme en habitaciones que me conocían. Se acabaría la incertidumbre, la lucha, el preguntarme si la jueza me creería, o si el abogado de Daniel conseguiría de algún modo hacerme parecer la villana de esta historia. Pero había algo en la forma en que el abogado lo había presentado. El desdén casual por lo que me habían hecho, la insinuación de que debía estar agradecida por recuperar lo que era mío en primer lugar, el acuerdo de confidencialidad que me impediría contarle a nadie lo que mi hijo había hecho. Querían comprar mi silencio. Querían hacer desaparecer el problema sin que Daniel tuviera que afrontar nunca las consecuencias reales de sus actos. «No», dije, y mi voz sonó firme. «Quiero un juicio. Quiero que la verdad conste en acta. Quiero que una jueza diga claramente que lo que se me hizo estuvo mal». El abogado miró a Rebeca como si yo no hubiera hablado, como si mis palabras necesitaran ser traducidas por un adulto competente. Quizá podría aconsejar a su clienta. «Mi clienta ha hablado», le interrumpió Rebeca bruscamente. «Rechaza su oferta. Nos vemos en la sala». La compostura profesional del abogado se resquebrajó ligeramente, revelando irritación por debajo. «Está cometiendo un error. Podría quedarse sin nada. O podría conseguir justicia», dije. «Merece la pena correr el riesgo». Entramos en la sala de vistas 20 minutos después. Era más pequeña de lo que esperaba por las series de televisión, menos imponente, pero de alguna manera más real por ello. El estrado de la jueza, el banquillo de los testigos, la mesa donde me sentaría junto a Rebeca, todo de repente muy concreto y muy definitivo. Daniel estaba sentado en la otra mesa con su abogado, con Laura a su lado, su mano todavía sobre el vientre. Lloraba en silencio, secándose los ojos con un pañuelo, interpretando un dolor para la jueza que aún no había entrado. Daniel miraba al frente, con la mandíbula apretada, negándose a mirar en mi dirección. Entró más gente. Lola se sentó en la zona del público detrás de mí. Su presencia era un consuelo. Patricia también estaba allí, mirándome con abierta hostilidad. Unas pocas personas que no reconocí, probablemente de la oficina de Daniel o de la familia de Laura, estaban allí para dar apoyo moral o para presenciar el espectáculo. El oficial de sala nos pidió que nos pusiéramos en pie y entró la jueza Catherine Martínez. Tendría unos 60 años, con ojos amables pero firmes y un aire de alguien que había visto todas las variaciones posibles del comportamiento humano y no se impresionaba por ninguna. Rebeca se levantó y presentó nuestro caso metódicamente. Mostró los documentos de la escritura con las firmas falsificadas. Presentó los certificados de defunción de los supuestos testigos.
Hizo que el perito calígrafo testificara que las firmas eran falsificaciones calcadas. Presentó correos electrónicos y mensajes de texto en los que Laura y Daniel me habían amenazado, intentando intimidarme para que retirara la demanda. Me llamó a declarar. El banquillo de los testigos se sentía pequeño y expuesto, todos los ojos de la sala centrados en mí. Las preguntas de Rebeca fueron suaves pero exhaustivas, guiándome a través de la historia de cómo Daniel me había presentado los papeles, cómo me había metido prisa, asegurándome que eran documentos rutinarios, cómo había confiado en él completamente porque era mi hijo. ¿Sabía que estaba cediendo su casa?, preguntó Rebeca. No, dije claramente. Pensé que estaba firmando papeles del seguro y documentos del catastro. Si hubiera sabido lo que eran realmente esos papeles, nunca los habría firmado. Y los testigos, Margarita Campos y Jaime García, ¿era usted consciente de que estas personas estaban presentes cuando usted firmó? No había nadie presente excepto Daniel. Firmé esos papeles en la mesa de mi cocina, solo con mi hijo mirando. Nunca había oído esos nombres antes de verlos en la escritura. El abogado de Daniel me interrogó, intentando pintarme como una persona confundida, olvidadiza, alguien que podría simplemente haber malinterpretado lo que estaba firmando. Me hizo preguntas detalladas sobre mi rutina diaria, mis medicamentos, mi memoria. ¿No es posible, señora Morrison, que simplemente no recuerde que los testigos estuvieran allí? ¿Que a su avanzada edad algunos detalles se hayan vuelto confusos? Tengo 72 años. No estoy muerta, dije, y varias personas del público se rieron antes de que la jueza pidiera orden. Mi memoria está perfectamente. Recuerdo exactamente lo que pasó ese día, y nadie llamado Margarita Campos o Jaime García estaba en mi casa. Pero no puede probar eso, ¿verdad? No puede probar un negativo. Puedo probar que estaban muertos cuando supuestamente firmaron esos documentos, dije. Los muertos no visitan las cocinas para ser testigos en transferencias de propiedad. La expresión del abogado se endureció. Ha hecho acusaciones muy graves contra su propio hijo. Acusaciones de estafa, falsificación, abuso a una persona mayor. ¿No cree que es posible que simplemente esté enfadada por un malentendido? ¿Que esté reaccionando así porque no leyó con atención lo que firmaba? Miré a Daniel entonces. Lo miré de verdad. Estaba mirando la mesa, con la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo moverse bajo su piel. Estoy enfadada porque mi hijo me traicionó, dije en voz baja. Estoy enfadada porque la persona que más quería en el mundo, la persona por la que sacrifiqué todo, decidió que yo era prescindible. Pero no estoy confundida, y esto no es un malentendido. Esto es un robo, y quiero que me devuelvan mi casa. El abogado hizo algunas preguntas más, intentando hacer flaquear mi testimonio, pero me mantuve firme. Cuando finalmente bajé del estrado, me temblaban las piernas, pero había dicho todo lo que necesitaba decir. Rebeca llamó a Lola a declarar a continuación, estableciendo sus credenciales como notaria jubilada y su pericia en la detección de documentos falsificados. Lola se mostró tranquila y profesional, explicando en términos claros cómo había identificado las falsificaciones, cómo había rastreado el uso indebido de la identidad de su difunto marido. En su opinión profesional, ¿eran genuinas estas firmas de los testigos?, preguntó Rebeca. En absoluto, dijo Lola con firmeza. Fueron calcadas de otros documentos, probablemente copias digitales a las que se accedió a través de registros públicos. A las firmas les falta la variación natural que se produce cuando alguien firma con su propio nombre. Son demasiado perfectas, demasiado exactas. Eso siempre es una señal de alarma de falsificación. El abogado de Daniel intentó desacreditarla, sugiriendo que tenía un interés personal, que no era imparcial por su amistad conmigo. Mi amistad con la señora Morrison surgió después de que yo descubriera el fraude, corrigió Lola. Identifiqué la falsificación antes de conocerla. Mi testimonio se basa en el análisis pericial de documentos, no en sentimientos personales. El juicio duró 6 horas. Se llamó a testigos, se presentaron pruebas, se expusieron argumentos. Durante todo el proceso, Daniel nunca subió al estrado. Su abogado se lo había desaconsejado claramente, sabiendo que bajo juramento, o bien tendría que admitir la estafa o cometer perjurio. Laura testificó brevemente,
llorando todo el tiempo, afirmando que solo querían lo mejor para mí, que habían estado tratando de ayudarme a hacer la transición a una vivienda más apropiada. Pintó la imagen de una anciana confundida que necesitaba protección de su propio mal juicio, una familia que intentaba intervenir con amor y preocupación. Habría sido convincente si no hubiéramos tenido las pruebas de los documentos falsificados, los testigos muertos y mi propia evaluación de competencia que demostraba que era perfectamente capaz de gestionar mis propios asuntos. Finalmente, ambas partes concluyeron. La jueza Martínez anunció que revisaría las pruebas y emitiría un fallo en un plazo de 2 semanas. 2 semanas más de incertidumbre. 2 semanas más sin saber si la justicia prevalecería o si el sistema me fallaría. Al salir de la sala, pasé a escasos metros de Daniel. Él levantó la vista entonces, cruzó su mirada con la mía por un instante, y lo que vi allí me rompió el corazón de nuevo. No era remordimiento, no era una disculpa, solo derrota y resentimiento, como si yo le hubiera hecho algo terrible al negarme a dejar que se saliera con la suya después de robarme todo lo que tenía. Fuera, Rebeca me puso una mano en el hombro. Lo ha hecho bien ahí dentro. Muy bien. Las pruebas son sólidas y su testimonio fue creíble. Creo que tenemos muchas posibilidades. Pero no es seguro, dije. Nada es seguro en un tribunal, admitió. Pero creo en este caso. Creo que la jueza ha visto la verdad hoy. Lola me llevó a casa, no a la casa que podría volver a ser mía algún día, sino al pequeño apartamento donde seguía viviendo como si mi vida real estuviera en pausa. No hablamos mucho durante el trayecto. No quedaba nada que decir hasta que la jueza tomara su decisión. 2 semanas, 14 días, 336 horas de espera para saber si haberme defendido había sido valiente o estúpido, si luchar por la justicia había merecido la pena por todo lo que me había costado. Miré por la ventanilla la ciudad que pasaba, a toda la gente que seguía con sus vidas normales, sin saber que en algún lugar entre ellos había una mujer de 72 años, cuyo futuro pendía del hilo de una decisión que aún no se había tomado, y lo único que podía hacer era esperar. La espera fue casi peor que todo lo que había venido antes. Al menos durante la preparación del juicio había tenido tareas que hacer, documentos que revisar, reuniones con Rebeca para mantener la mente ocupada. Ahora no había nada más que silencio e incertidumbre, las páginas del calendario pasando con una lentitud agónica hacia el día en que la jueza anunciaría su decisión. Intenté mantener una apariencia de rutina. Caminaba a la biblioteca cada mañana, pasaba horas leyendo libros en los que no podía concentrarme, volvía a mi apartamento al caer la tarde. Lola venía a verme a diario, trayendo comida que apenas probaba, sentándose conmigo durante los largos silencios en los que ninguna de las dos encontraba palabras que parecieran adecuadas. En el 8º día de espera, sucedió algo inesperado. Recibí una carta, entregada en mano en mi apartamento por alguien que llamó y desapareció antes de que pudiera llegar a la puerta. El sobre era sencillo, sin remitente. Solo mi nombre escrito con una caligrafía desconocida. Dentro había una sola página, y las palabras hicieron que me temblaran las manos al leerlas. Señora Morrison, no me conoce, pero trabajo en la oficina de Daniel. Estaba allí el día que recibió los papeles de la demanda. Le oí hablar por teléfono con su mujer después, hablando de lo que habían hecho. Le he visto mentir a sus compañeros sobre por qué su madre le demanda, pintándola a usted como inestable y rencorosa. No puedo testificar públicamente. Necesito mi trabajo, pero quiero que sepa que algunos de nosotros vemos la verdad. Lo que le hizo es imperdonable. Espero que gane. Se merece justicia. No estaba firmada, pero ese apoyo anónimo de un extraño que no me debía nada provocó las lágrimas que había estado conteniendo durante días. Alguien más lo veía. Alguien más entendía que no estaba loca, ni era rencorosa, ni estaba confundida. Alguien más reconocía la verdad bajo las mentiras cuidadosamente construidas de Daniel. Guardé esa carta. La leí cada vez que la duda se apoderaba de mí durante la interminable espera. La usé como prueba de que luchar había sido la elección correcta, aunque el resultado siguiera siendo incierto. El 12º día, Rebeca llamó con noticias.
Me ha contactado la secretaria del juzgado. Tenemos una vista programada para mañana a las 2 de la tarde. La jueza Martínez está lista para emitir su fallo. El corazón me martilleaba contra las costillas. ¿Mañana? Mañana, confirmó Rebeca. ¿Está preparada? Pensé en esa pregunta. Estaba preparada para oír que había perdido, que a pesar de todas las pruebas y testimonios, el sistema me había fallado. Estaba preparada para oír que había ganado, y tendría que enfrentarme a la realidad de volver a una casa llena de fantasmas de una familia que ya no existía. No lo sé, admití. Pero allí estaré. Lola insistió en quedarse conmigo esa noche. No dormimos mucho. Simplemente nos sentamos juntas bebiendo infusiones y viendo películas antiguas a las que ninguna de las dos prestó realmente atención. Cuando el amanecer se coló por la ventana, pintando la habitación con una suave luz gris, me apretó la mano. «Pase lo que pase hoy», dijo en voz baja. «Ya has ganado algo importante. Has luchado. Te has negado a desaparecer en silencio. Eso importa, Beatriz. Importa más de lo que crees». La sala del juzgado se sentía diferente esta vez, cargada con una energía que hacía el aire denso y difícil de respirar. Daniel ya estaba allí cuando llegamos, con peor aspecto que durante el juicio. Laura no estaba con él. Rebeca se había enterado por los mentideros judiciales de que le había dejado, que se había vuelto a casa de sus padres temporalmente, incapaz de soportar el estrés de la demanda durante su embarazo. Una parte de mí sintió satisfacción por esa noticia. Otra parte simplemente sintió tristeza de que tantas vidas hubieran sido dañadas por la codicia y la traición. La jueza Martínez entró puntualmente a las 2, llevando una carpeta que contenía mi futuro en las palabras que hubiera escrito allí. Se acomodó en su asiento, miró alrededor de la sala con esos ojos agudos y evaluadores y comenzó a hablar. «He revisado cuidadosamente todas las pruebas presentadas en este caso», dijo, su voz resonando claramente en la sala silenciosa. «Este es un caso que involucra no solo el derecho de propiedad, sino cuestiones fundamentales sobre la confianza, la obligación familiar y la vulnerabilidad de las personas mayores a la explotación por parte de aquellos a quienes más aman». Hizo una pausa, y yo no podía respirar, no podía moverme, solo podía esperar las palabras que lo determinarían todo. «Las pruebas de la estafa son abrumadoras», continuó la jueza Martínez. «Las firmas de los testigos en la escritura de transferencia fueron demostrablemente falsificadas. Los propios testigos habían fallecido en el momento en que supuestamente verificaron la firma de la señora Morrison. El demandado no puede ofrecer ninguna explicación legítima de cómo personas fallecidas fueron testigos en un documento legal». Sentí la mano de Lola apretar la mía. Oí la suave exhalación de alivio de Rebeca a mi lado. «Además», prosiguió la jueza, «los intentos del demandado de afirmar que la señora Morrison era mentalmente incompetente en el momento de la firma se contradicen con su evaluación de competencia, su testimonio coherente y el testimonio de múltiples testigos que interactuaron con ella durante el periodo de tiempo relevante. El tribunal considera que la señora Morrison era plenamente competente y fue engañada deliberadamente sobre la naturaleza de los documentos que estaba firmando». La jueza Martínez miró directamente a Daniel entonces, y su expresión contenía una decepción que me recordó dolorosamente cómo le había mirado yo en mis propios momentos de desolación. «Señor Morrison, lo que le hizo a su madre no solo es ilegal, es moralmente deleznable. Explotó su confianza, falsificó documentos legales e intentó justificar el abuso a una persona mayor como si fuera por su propio bien. El tribunal no está impresionado por estos argumentos». El rostro de Daniel se había puesto pálido, la mano de su abogado en su brazo como para sostenerlo, o quizá para evitar que dijera algo que empeorara las cosas. «Por lo tanto», dijo la jueza Martínez, volviendo su atención a los papeles que tenía delante, «el tribunal falla a favor de la demandante. Se declara nula la transferencia de la escritura por causa de fraude. La propiedad situada en la calle del Romero, 847, será transferida inmediatamente de nuevo a la propiedad exclusiva de Beatriz Morrison. Se ordena al demandado que desaloje la vivienda en un plazo de 30 días y devuelva todos los bienes personales pertenecientes a la señora Morrison que fueron retirados de la casa». Las palabras me inundaron como una ola. Alivio, reivindicación y pena.
todo mezclado en una combinación que hacía difícil saber si reír o llorar. Adicionalmente, continuó la jueza, el tribunal concede a la señora Morrison una indemnización por daños y perjuicios por un importe de 18.000 euros por los costes de alojamiento, el daño moral y los gastos legales incurridos como resultado de las acciones fraudulentas del demandado. El tribunal también ordena al demandado el pago de todas las costas procesales y los honorarios de los abogados. Rebeca sonreía, Lola lloraba, y yo estaba paralizada en mi asiento, incapaz de procesar que realmente había terminado, que realmente había ganado. Señor Morrison, dijo la jueza Martínez, su voz lo suficientemente afilada como para cortar. Debería estar profundamente avergonzado de sí mismo. Espero que cualquier beneficio material que esperara obtener de esta trama haya merecido la pena por destruir su relación con la mujer que le crió. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó con un sonido de finalidad por toda la sala. Las secuelas de la victoria no se parecieron en nada a lo que había imaginado. De pie, fuera de la sala, con Rebeca explicándome los siguientes pasos y Lola abrazándome con fuerza suficiente como para dejarme un moratón. Esperaba sentirme triunfante, reivindicada, completa de nuevo. En cambio, me sentía hueca, como si la lucha hubiera consumido todo mi interior y solo hubiera dejado un cascarón vacío. Daniel salió del juzgado sin mirar atrás. Le vi alejarse, con los hombros encorvados, moviéndose como un hombre décadas mayor que sus 43 años. Una parte de mí quería llamarle, tender un puente sobre el abismo que se había abierto entre nosotros. Pero las palabras no salían. ¿Qué podría decir yo que reparara lo que él había roto? Los 30 días que Daniel tenía para desalojar la casa parecieron a la vez una eternidad y un suspiro. Rebeca se encargó de los aspectos legales, asegurándose de que no pudiera dañar la propiedad ni llevarse nada más que me perteneciera. Lola me ayudó a planificar el regreso. ¿Qué había que reemplazar? ¿Qué reparaciones podrían ser necesarias? ¿Cómo reclamar un espacio que había sido violado por la traición? Visité la casa una vez durante esos 30 días. Necesitaba verla con mis propios ojos, confirmar que realmente volvía a ser mía. Habían vuelto a cambiar las cerraduras, y me quedé en el porche con la nueva llave en la mano, temblando mientras la introducía en la cerradura. Dentro, todo parecía extraño. Las paredes eran las mismas. Los suelos que había pisado durante décadas no habían cambiado, pero el alma de la casa había sido dañada de formas que iban más allá de la alteración física. Roberto había pintado el salón de un gris oscuro que odiaba. Laura había instalado lámparas modernas que desentonaban con todo. La cocina, mi cocina, donde había preparado miles de comidas, olía a productos de limpieza y a extraños. Recorrí cada habitación lentamente, catalogando los cambios, llorando lo que se había perdido mientras reclamaba lo que quedaba. En el antiguo dormitorio de Daniel, ahora convertido en un despacho, encontré una fotografía boca abajo en un cajón. Era de su graduación del instituto. Los dos juntos, mi brazo sobre sus hombros, ambos sonriendo a la cámara con la alegría inconsciente de quienes creen que el futuro solo depara cosas buenas. Me llevé la foto al irme, deslizándola en mi bolso junto a la carta anónima del compañero de trabajo de Daniel. Pruebas de diferentes versiones de la verdad. Quiénes habíamos sido, en quiénes nos habíamos convertido, quiénes habían sido testigos de la transformación. La mudanza de vuelta fue un martes gris por la mañana. Lola y Rebeca vinieron a ayudar, junto con 2 mujeres de la parroquia de Lola que no conocía, pero que aparecieron con productos de limpieza y sonrisas cálidas. Sin preguntar nada sobre por qué necesitaba volver a mudarme a mi propia casa, limpiamos durante horas, borrando las huellas de la ocupación de Roberto, lavando paredes y ventanas, fregando los restos de extraños que habían vivido en mi espacio. Fue un trabajo agotador para una mujer de 72 años, pero necesitaba hacerlo yo misma. Necesitaba reclamar cada rincón a través del trabajo físico que demostraba que este lugar era mío de nuevo. Al anochecer, la casa olía a limpiador de limón y a aire fresco en lugar de a una colonia que no reconocía. Habían traído mis muebles del trastero, y aunque algunas piezas se habían dañado sin remedio,
quedaban suficientes para que las habitaciones parecieran menos vacías. Lola me ayudó a colgar cortinas, unas nuevas, de un amarillo suave que dejaba entrar la luz sin hacerme recordar las azules que Laura había reemplazado. Esa primera noche de vuelta en mi propia cama, en mi propia habitación, lloré más fuerte que durante todo el calvario. Alivio, pena, agotamiento y algo más que no podía nombrar, quizás solo el peso aplastante de ganar una batalla que nunca debería haberse librado. El dinero de la indemnización, los 18.000 euros, llegó 3 semanas después. El abogado de Daniel había intentado negociar un plan de pagos, pero la jueza había sido firme. Pago completo en 60 días o se enfrentaría a sanciones adicionales. El cheque llegó sin nota, sin disculpa, solo números en un papel que representaban una fracción de lo que su traición había costado realmente. Usé parte del dinero para reparar los daños de la casa, pintura nueva, reemplazar cosas que se habían roto o que se habían llevado, arreglar el jardín que había sido descuidado. El resto lo puse en una nueva cuenta bancaria, esta vez solo a mi nombre, en un banco diferente al que Daniel conocía. La confianza, una vez rota, no vuelve a su forma original. La gente del barrio reaccionó a mi regreso con respuestas diversas. Algunos me dieron una cálida bienvenida, disculpándose por haber creído la versión de Daniel, ofreciendo ayuda con lo que necesitara. Otros me evitaban por completo, incómodos con el desorden de las disputas familiares hechas públicas, sin saber si culparme a mí por demandar a mi propio son o culparle a él por hacer necesaria la demanda. La señora Pérez, de 3 casas más abajo, me paró en la acera una tarde mientras recogía el correo. «Me alegro de que haya vuelto», dijo tocándome el brazo con delicadeza. «Lo que hizo su hijo... Bueno, yo también tengo hijos, y espero haberlos criado mejor que eso. Hizo bien en luchar, pero el señor y la señora Chen, que habían vivido en la casa de al lado durante 15 años, ahora apartaban la mirada cuando me veían, apresurándose a entrar en su casa como si mi presencia contaminara su propiedad con el escándalo. Los padres de Laura habían sido sus amigos, les habían contado su versión de la historia, y algunas personas preferían las mentiras cómodas a las verdades incómodas. Aprendí a aceptar que algunas relaciones no podían salvarse, que elegir la justicia por encima de la paz significaba aceptar cambios permanentes en el paisaje de mi vida. 6 semanas después de volver, recibí una visita inesperada. Estaba en el jardín, reemplazando los rosales que habían muerto por abandono, cuando un coche entró en el camino. El corazón me dio un vuelco, pensando por un momento irracional que era Daniel, que finalmente había encontrado el valor para disculparse. Pero fue Laura quien salió del coche, muy embarazada ya, moviéndose con el cuidadoso contoneo de alguien en su último trimestre. Se quedó junto al coche un largo momento, mirando la casa, su rostro inexpresivo. Me levanté lentamente, quitándome los guantes de jardinería, y esperé. «Lo siento», dijo finalmente, las palabras cruzando el jardín. «Por todo. Por presionar a Daniel para que hiciera lo que hizo. Por hacer que te sintieras extraña en tu propia casa. Por todo». Estudié su rostro, buscando sinceridad bajo la disculpa. Parecía cansada, mayor que sus 35 años, con una mano apoyada en su vientre en ese gesto protector que recordaba de mi propio embarazo. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué vienes aquí ahora?». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. «Porque voy a ser madre, y no dejo de pensar en lo que debiste de sentir, saber que tu propio hijo te traicionó. No puedo imaginar». Su voz se rompió. «No puedo imaginar que mi bebé me trate alguna vez como Daniel te trató a ti. Y yo fui parte de eso. Yo le empujé a hacerlo. Le dije que eras una carga, que nos merecíamos esa casa más que tú». Se secó los ojos bruscamente. «Mis padres me echaron de casa cuando dejé a Daniel. Dijeron que estaba siendo desleal, que las esposas no abandonan a sus maridos durante los problemas legales. He estado viviendo con mi hermana, trabajando a tiempo parcial, intentando averiguar cómo ser madre soltera». Se rió con amargura. «Resulta que ser prescindible es de familia. Mi padre está viviendo con mi otra hermana ahora. No podía pagar un alquiler solo después de que se le acabara el dinero del divorcio». Había una cierta justicia en eso, aunque no me alegré. «¿Qué quieres de mí, Laura?».
Pregunté, no con crueldad, sino con necesidad de claridad. Nada, dijo rápidamente. No quiero nada. Solo necesitaba que supieras que lo siento, que ahora entiendo lo que te quitamos, y que si mi hijo alguna vez intenta tratarme como nosotros te tratamos a ti, espero que alguien le enseñe a ser mejor persona. Se dio la vuelta para irse y luego se detuvo. Daniel quería venir. Lleva semanas hablando de ello. Pero le da demasiada vergüenza. Sabe que destruyó algo que no se puede arreglar. Tiene razón, dije en voz baja. No se puede arreglar. Laura asintió, aceptando esa verdad. Luego volvió a su coche y se marchó. Me quedé en mi jardín durante mucho tiempo, pensando en el perdón y las consecuencias, en los ciclos de comportamiento que se repiten a través de las generaciones, hasta que alguien encuentra el valor para romperlos. 3 meses después de la visita de Laura, en una fría mañana de enero, recibí un recordatorio de nacimiento por correo. Una niña, de 3,3 kilos, llamada Emma Sofía Morrison. La tarjeta incluía una fotografía, una cara diminuta, con los ojos cerrados, envuelta en una manta rosa. Mi nieta, una niña a la que probablemente nunca cogería en brazos, nunca le leería cuentos, nunca vería crecer. Puse el recordatorio en la nevera con un imán, no por esperanza de reconciliación, sino como un recordatorio de que la vida sigue adelante, incluso cuando las relaciones terminan. Lola me encontró mirándolo una tarde cuando pasó a dejarme la compra. Se había acostumbrado a visitarme semanalmente, aunque sospechaba que lo hacía tanto por su propio bien como por el mío. Nos habíamos convertido en algo más que amigas a través de esta dura prueba, hermanas en la supervivencia, quizá, unidas por la comprensión de lo que significaba perder, luchar y reconstruir. ¿Te arrepientes?, preguntó suavemente, señalando la fotografía. De haber luchado, quiero decir, sabiendo que te costó la relación con Daniel y cualquier relación con tu nieta. Medité esa pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de que fuera necesario, dije finalmente. Me arrepiento de que mi hijo se convirtiera en alguien capaz de hacer lo que hizo. Me arrepiento de que su hija crezca sin conocer a su abuela. Pero, ¿de luchar? No, de eso no me arrepiento. Bien, dijo Lola con firmeza, porque le has enseñado a mucha gente una lección importante. Les has enseñado que las mujeres mayores no son desechables, que la familia no justifica el robo, que el amor sin respeto no es realmente amor. Tenía razón, aunque no lo había pensado en esos términos. Desde el juicio, había recibido 3 cartas de mujeres en situaciones similares, hijas o hijos que las habían manipulado económicamente, familias que habían intentado forzarlas a vivir en lugares que no querían. Habían leído sobre mi caso en el periódico local y querían saber cómo había luchado, de dónde había sacado la fuerza. Respondí a cada carta con cuidado, compartiendo la información de contacto de Rebeca, contándoles lo que Lola me había enseñado sobre la investigación de los registros de la propiedad, animándolas a documentarlo todo y a no dejar de luchar nunca por lo que era suyo por derecho. Quizá ese era parte del propósito, no solo reclamar mi propia vida, sino mostrar a otras mujeres que era posible reclamar la suya. La primavera llegó lentamente ese año, pero cuando llegó, se sintió como una resurrección. Planté nuevos rosales en el jardín, eligiendo variedades que florecerían todo el verano. Pinté el salón de un color crema cálido que hacía que el espacio volviera a ser acogedor. Me uní a un club de lectura en la biblioteca donde Sara, la bibliotecaria que me había ayudado al principio, se aseguró de que me sintiera incluida. En mi 73º cumpleaños, Lola organizó una pequeña celebración en mi casa. Vino Rebeca, trayendo vino e historias de otros casos que había ganado. Sara trajo libros que pensó que me gustarían. Las mujeres de la parroquia de Lola que me habían ayudado a mudarme de nuevo, vinieron con un pastel que habían hecho ellas mismas. Nos sentamos en mi salón, en la casa por la que había luchado para conservar, rodeada de personas que habían elegido estar en mi vida, en lugar de personas obligadas por la sangre a tolerar mi existencia. No era la familia que había imaginado cuando Daniel nació, no era el papel de abuela que había soñado desempeñar, pero era real, y era mía, y era suficiente. Ese verano, hice algo que nunca había hecho antes. Me tomé otras vacaciones.
Lola vino conmigo, y condujimos por la costa, alojándonos en pequeñas casas rurales, paseando por las playas, hablando de todo y de nada. No me preocupé por la casa durante mi ausencia. Había instalado un sistema de seguridad, le había dado una llave al sobrino de Lola para que echara un vistazo, y había aprendido que confiar con cautela era diferente a confiar ciegamente. Una tarde, sentadas en un espigón viendo la puesta de sol pintar el océano en tonos dorados y rosas, Lola me preguntó qué había aprendido de todo lo que había sucedido. Que el silencio no siempre es oro, dije después de pensarlo. A veces, el silencio es solo un permiso para que el mal comportamiento continúe. Pasé demasiada parte de mi vida en silencio, aceptando menos de lo que merecía, porque alzar la voz parecía de mala educación o difícil. Pensé en todas las veces que me había tragado el dolor cuando Laura hacía comentarios hirientes, en todos los momentos en que había aceptado los comentarios despectivos de Daniel sobre mi trabajo, mi edad o mis opiniones. Todas las pequeñas rendiciones que le habían enseñado que se me podía presionar hasta que un día me empujó fuera de mi propia casa. Aprendí que luchar no te amarga, continué, te hace fuerte, y que la justicia, incluso cuando te cuesta relaciones, merece la pena buscarla porque la alternativa es enseñar a la gente que la crueldad funciona. Lola asintió, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. Tu hijo perdió más que tú. ¿Sabes? Tú perdiste una relación que ya se había vaciado. Él perdió la oportunidad de ser alguien digno de tu amor. Esa es una pérdida mucho mayor. Pensé que podría tener razón en eso. Cuando volví a casa de ese viaje, encontré una carta en mi buzón. No era correo reenviado, sino algo entregado en mano mientras estaba fuera. Se me encogió el corazón al reconocer la letra de Daniel en el sobre. Me senté en mi porche durante un largo rato antes de abrirlo, viendo a los vecinos pasear a sus perros, a los niños montar en bicicleta, la vida ordinaria de una calle en la que me había convertido de nuevo en una figura familiar en lugar de un escándalo. La carta tenía 3 páginas, la letra de Daniel pulcra y cuidadosa. Escribió sobre su hija, sobre cómo convertirse en padre le había obligado a enfrentarse al tipo de hombre en el que se había convertido. Escribió sobre la finalización de su divorcio de Laura, sobre la pérdida de su trabajo cuando su empresa descubrió la demanda y decidió que no se podía confiar las cuentas de los clientes a alguien que había estafado a su propia madre. Escribió sobre la vergüenza, el arrepentimiento, el comprender demasiado tarde lo que había destruido y por qué. No espero el perdón. Escribió cerca del final. No me lo merezco, pero quería que supieras que ahora lo entiendo. Entiendo lo que querías decir cuando decías que la casa no era solo un edificio. Era tu dignidad, tu seguridad, tu prueba de que habías sobrevivido y construido algo con sentido. Y yo te lo quité todo porque fui codicioso y egoísta, y me convencí de que desear algo con la suficiente fuerza justificaba cogerlo. La carta terminaba con una disculpa que parecía sincera, pero no cambiaba nada. Lo siento, mamá. Sé que no es suficiente. Sé que nada de lo que diga o haga puede deshacer lo que hice. Pero lo siento. Y espero que algún día puedas pensar en mí sin que duela tanto. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse en el cajón con la nota anónima de su compañero de trabajo y la fotografía de su graduación. Pruebas de todas las versiones de Daniel que habían existido. El niño que había criado, el hombre que me había traicionado, y ahora esta persona que intentaba comprender el daño que había causado. No respondí a la carta. Quizá algún día lo haga, cuando haya pasado suficiente tiempo como para que pueda hacerlo sin que la herida se reabra. Pero por ahora, el silencio parecía apropiado. No el silencio de la aceptación o la derrota, sino el silencio de los límites. Una declaración clara de que algunas acciones tienen consecuencias que las disculpas no pueden borrar. Ese otoño, empecé a ser voluntaria de nuevo en el Hospital de la Misericordia, leyendo a pacientes que necesitaban compañía. Volví al trabajo que había abandonado cuando mi propia vida se desmoronó, redescubriendo la paz que se obtiene al sentarse con la gente en sus últimos días, ofreciendo consuelo sin juicios ni expectativas. Una tarde, leyendo poesía a una mujer llamada Margarita que me recordaba a mi propia madre, me di cuenta de algo importante.
Había pasado gran parte de mi vida definiéndome a través de mis relaciones: esposa, madre, hija, amiga. Y cuando esas relaciones fracasaban o terminaban, me sentía como si estuviera desapareciendo. Pero yo no era esas relaciones. Yo era Beatrice Ann Morrison, una mujer que había sobrevivido al dolor, la traición y la falta de hogar, y había luchado para volver a la estabilidad. Era alguien que había aprendido que el respeto por una misma importaba más que la paz familiar, que valía la pena buscar la justicia incluso cuando costaba todo, que empezar de nuevo a los 72 años era posible si eras lo suficientemente terca como para seguir respirando. Aprendí que a veces las personas que más deberían quererte te fallarán por completo, y que a veces los extraños, bibliotecarias, notarias jubiladas, abogadas que aceptan casos que no pueden permitirse, y compañeros de trabajo anónimos que envían cartas sin firmar, aparecerán cuando los necesites, y te recordarán que la bondad existe incluso en los momentos más oscuros. Aprendí que el silencio puede ser tan poderoso como la palabra, que elegir cuándo luchar y cuándo alejarse es sabiduría, no debilidad, que el perdón es complicado y opcional, pero la curación es esencial y posible. Y lo más importante, aprendí que era más fuerte de lo que nunca había imaginado, que la voz dentro de mí que había estado en silencio durante tanto tiempo podía rugir cuando era necesario, que merecía respeto, dignidad y el hogar que había construido con el trabajo de toda mi vida. En las tardes tranquilas ahora, me siento en mi porche viendo cómo el barrio se sumerge en la oscuridad, y siento algo que no había sentido en años: paz. No la paz de tener todo lo que quería, sino la paz más profunda de haber luchado por lo que importaba y haber sobrevivido a la batalla. Mi casa vuelve a ser mía, mi vida vuelve a ser mía, y yo soy finalmente, completa e innegablemente, mía. Y esa es justicia suficiente.